Para homenajearle, Jasón reunió las 5 competiciones en una y la llamó pentatlón, que en griego significa 5 hazañas. De ahí viene el nombre pentatlón. Al contrario del decatlón actual, donde cada deporte obtiene sus propios puntos, aquel que ganaba 3 de las 5 competiciones era declarado vencedor del pentatlón. Mientras que el atletismo y la lucha eran competiciones atléticas independientes, el disco, la jabalina y el salto de longitud eran parte del pentatlón. Aquellos que participaban en el pentatlón tenían que ser atletas muy cualificados para competir con éxito en 5 deportes diferentes. Los primeros rastros del lanzamiento de disco podemos encontrarlos en Homero, que menciona las competiciones organizadas por Aquiles fuera de los muros de Troya, en honor de su amigo muerto Patroclo. Varias piezas de discos empleados en los Juegos Olímpicos se exhiben actualmente en el Museo de Olimpia. Originariamente estaban hechos de piedra y más tarde de plomo o bronce. Dependiendo del material empleado, el peso del disco variaba de 1,3 a 6,6 kilos. Aunque para ser justos con los atletas, todos lanzaban los mismos discos. La jabalina como deporte tuvo su origen en la batalla y en la vida cotidiana de la gente, porque este artilugio se usaba tanto en las guerras como en la caza. Los atletas empleaban una jabalina de madera, cuya longitud era igual a la estatura de un hombre, pero los lanzadores no sujetaban la jabalina como lo hacen los atletas de hoy. En la antigüedad, los lanzadores de jabalina se ayudaban de una cuerda, las famosas anguiles. Los atletas giraban el cuerpo y con la ayuda de este instrumento lanzaban la jabalina. Un trozo de piel en forma de lazo se ataba alrededor de la jabalina en el centro de gravedad del palo. Los atletas podían sujetar la jabalina con 3 dedos y ponían los otros 2 dentro del lazo. Cuando estaban preparados para lanzar la jabalina, tiraban del lazo para añadir impulso al lanzamiento. Esta piedra que estoy sujetando se utilizaba en el salto de longitud. Se llamaba pesa y se sujetaba de esta forma. Debe pesar aproximadamente 1,5 o 2 kilos. Las pesas se utilizaban como medio para ganar impulso. Si el emplear pesas para saltar más os parece extraño, mirad cómo se hacía. Los atletas balanceaban las pesas de mano hacia adelante y hacia atrás para obtener impulso antes de echar el cuerpo hacia adelante. Flexionaban los brazos y las piernas para conseguir una menor masa corporal y ofrecer menos resistencia al aire. En cuanto el cuerpo llegaba a la fase del salto, tiraba las pesas hacia atrás, ganando un impulso todavía mayor. El salto de longitud era una de esas competiciones que se originó en la vida cotidiana. Por ejemplo, al sortear un obstáculo. Los ideales deportivos de los Juegos Olímpicos también se encontraban en otras ciudades de la antigua Grecia, que organizaban los Juegos Panhelénicos. Los Juegos Sísmicos se celebraban en esta zona. Este es el punto donde Peloponeso, la isla de Pelopas, se separa del resto de Grecia. A pesar del hecho de que este canal no existía en la antigüedad, los barcos pasaban de un lado a otro. ¿Cómo? Os lo voy a explicar. Tenían un sistema llamado diolcos, cuyos vestigios aún persisten hoy. Los barcos eran transportados de un lado a otro en troncos de madera untados de aceite. La zona ganó en riqueza y poder.
y en honor del dios Poseidón organizó los juegos panhelénicos llamados Juegos Ísmicos. Los Juegos Ísmicos incluían concursos musicales, poesía y competiciones de pintura. El premio era una corona de pino, que más tarde sería de apio. En este grabado romano podemos ver el nombre de los juegos en los que ganó este atleta. Olimpia, Delfi, Nemea, Siqueona. Ganó en todos lados. Un atleta muy capaz. Pero la escultura no le favorece mucho. Veamos una obra maestra de la escultura internacional que está relacionada con otros juegos. Esta es la mundialmente famosa escultura del jinete, una ofrenda del tirano siciliano Polizalos por su victoria en la carrera de carros aquí en Pitia. La estatua presenta parte de una obra mayor en cobre, donde prevalece una mano del jinete, partes del carro y de los caballos, y una pieza de la inscripción en la base. Los juegos panhelénicos llamados píticos solían celebrarse en Delfos. Los píticos estaban dedicados a Apolo, el dios de la música, la poesía y los augurios divinos. El oráculo de Delfos era el oráculo más famoso del dios Apolo en el mundo helénico de la época. 9000 peregrinos griegos y extranjeros recorrían el camino para participar en los festivales del santuario y en particular para hacerle preguntas al oráculo sobre aquellas materias que les preocupaban. Los Juegos de Pitia, los Juegos Panhelénicos, se celebraban cada 4 años siguiendo el modelo de los Juegos Olímpicos. Los juegos eran atléticos y artísticos. Los eventos deportivos se celebraban en el estadio, mientras que los concursos musicales y literarios, el canto, la flauta y la cítara, tenían lugar en el teatro. En los Juegos de Pitia, así como en los Juegos Olímpicos, tras la victoria, los atletas hacían entrega de estatuas al santuario. Algunas de estas estatuas han sido conservadas en museos como la del famoso pancreacista Agias. Como premio, los vencedores de los concursos eran coronados con una corona hecha con ramas de laurel, que era el árbol sagrado del dios Apolo. En Nemea, los juegos se celebraban cada 2 años y eran un homenaje a Zeus. En la antigüedad, la ciudad de Nemea era muy famosa porque fue allí donde Hércules mató al león de Nemea, uno de sus 12 famosos trabajos. Aquí en Nemea, el atleta, junto a su padre y entrenador, comenzaba su preparación para la competición que tenía lugar abajo en el Alter, frente al templo de Zeus. Pero cuando llegamos aquí, a este edificio, hicimos un descubrimiento. Creemos que debían ser los vestuarios. Era aquí donde empezaba su preparación física para los juegos. Aquí se quitaba la ropa, se untaba el cuerpo con aceite, empezaba a desentumecer los músculos y se centraba en las competiciones que le esperaban. Se preparaba al igual que lo hacían otros miembros de la competición que se dedicaban a la lucha o a lo que fuera. Pasaban de los vestuarios a un pasillo abierto y debía de ser aquí donde se detenían y juraban respetar las reglas de los Juegos de Nemea. No lo sabemos con seguridad, pero de lo que estamos seguros es de que en este punto giraban para entrar por ese túnel donde daban sus últimos pasos por un sendero, esperanzados con una victoria en los Juegos de Nemea. Los juegos de aquí, de Nemea, debían ser muy parecidos a los de Olimpia, Delfos e Izmia.
Los 4 ofrecían una corona al ganador por la victoria. Aquí en Nemea, la corona era de apio similar a la corona de olivo de Olimpia. Además, también compartían una suspensión sagrada que permitía el libre paso por todos los visitantes y atletas que venían a los Juegos. Los Juegos aquí en Nemea tenían lugar cada 2 años, al igual que los de Izmia, mientras que los de Pitia y Olimpia se celebraban cada 4 años. Los Juegos de aquí, de Nemea, eran similares a los de Olimpia. Todos los deportes básicos, el atletismo, la lucha, el pugilato y el pangratión, se celebraban en las pistas del estadio antiguo. Tomen posiciones. ¿Listos?